buenas tardes para todos. Bienvenidos una vez más a este su canal, El Ingeniero Práctico. Quería contarles un poco acerca de el queso doble crema. En sus inicios se lo hacía una mezcla de leche guardada y leche fresca, pero el INVIMA lo prohibió, ya que podía causar algún riesgo para la salud. Desde ahí se ha tomado el ácido cítrico para poder aumentar la acidez de la leche. Pero esta vez quiero hacerlo solo con la ayuda de un limón. Ese es el truco. Gracias a mi experiencia y a algunos cálculos que he hecho, he logrado descifrar que 2 cucharadas de zumo de limón pueden acidificar 1 litro de leche, que es lo que yo necesito para llevar la leche entre 42 y 45 grados Dormy para poder obtener mi queso doble crema. Así que acompáñame. 2 detalles que no les he comentado. El primero es que en esta ocasión yo utilicé limón mandarina. Y el segundo es que esta leche es leche fresca pero sin hervir. Para esta ocasión 3 litros. Luego de estandarizar la acidez de la leche, procedemos al segundo paso, que es el calentamiento. En esta etapa pretendo subir la temperatura entre 32 y 35 grados centígrados. Si no contamos con un termómetro en casa, lo que podemos hacer es una inspección constante para evitar que se nos empiecen a formar grumos en el calentamiento. Se nos empieza a formar algún grumo, suspendemos inmediatamente el fuego. La temperatura requerida es muy similar a la temperatura de nuestro cuerpo. Para dosificar la cantidad de pasta de cuajar, aplicamos la ley de cuarteo. La dividimos inicialmente en 4 partes y de una parte de esas la dividimos en 2 y obtenemos un pedacito. El pedazo de pasta de cuajar se lo disuelve en un poquito de agua. Una vez haya tenido la temperatura que deseaba, le adicionamos la pasta de cuajar. De esta forma. Posteriormente se tapa muy bien para guardar el calor y se lo mantiene por aproximadamente 30 minutos. Pasados 30 minutos podemos observar que la leche ya hizo una separación en 2 fases. Podemos observar aquí, este es el que va a ser nuestro queso doble crema. Miren. Entonces procedemos a separar el queso del suero. Nos dio muy bien. Ustedes en sus casas, para que recuperen todo, lo pueden hacer con un lienzo. Pasan este suero por un lienzo y recuperan todo. En este caso yo voy a utilizar un filtro que tengo en mi casa. Luego de dividir las 2 fases, como podemos observar, aquí ya tenemos nuestro queso y este es el suero, que lo vamos a aprovechar en un próximo capítulo para hacer un delicioso manjar. Una fase muy importante es el hilado. Hay que tener en cuenta que hay que dejar un poquito de suero para evitar que esta pasta se nos queme. Lo que hacemos es prender el fuego, colocarlo aquí y este comenzará a estirarse. En mi caso les quiero contar que yo utilicé estos 2 utensilios. La verdad son los que yo tengo en mi casa. Ustedes pueden utilizar herramientas que les sean útiles. Cuando el queso comience a estirar, le podemos bajar al fuego. Vemos cómo empieza a estirar. Cuando estemos hilando la pasta, le adicionamos la sal. Para este caso yo le voy a adicionar una cucharadita de sal. La verdad es que la sal es al gusto. En este caso voy a utilizar una cucharadita de sal y se la adiciona aquí, mezclando todo. Empezamos a observar cómo ya, como les había dicho, va a soltar como si fuese un chicle. En este caso, el extractor me hace un poquito de
podemos ver, yo ya he obtenido el brillo y la flexibilidad que necesitaba. Este queso ya está. Este queso ustedes le pueden dar muchos usos. Para las pizzas es ideal. Para hacer las quesadillas funcionan muy bien. En sus casas buscan el molde de acuerdo a la cantidad de queso que vayan a obtener. Y eso sería todo. Este delicioso producto que hemos obtenido el día de hoy lo vamos a utilizar en un siguiente producto que va a ser una deliciosa pizza, pero sin necesidad de horno. Así que te invito a que me acompañes en mi canal y no te pierdas los próximos capítulos. ¡Hasta la próxima!